Hola amigos, me llamo Roxana para los que no me conocéis y como os he prometido a todos, he hecho un nuevo vídeo sobre el pueblo de mi abuelita, pero esta vez no solamente os enseño el patio y el jardín, sino también os quiero enseñar un poco los alrededores, los campos y espero que os guste. Lo primero que os quiero enseñar es esa granja que arriba mi abuela guarda el heno para la vaca para el invierno. En la parte del medio también está el heno. En la puerta a la derecha se encuentra un cuarto donde mi abuela guarda todo para el invierno, como manzana, como todo lo que ella recolecta en su jardín. Y en la parte izquierda pues se encuentra la vaca. Y como muchos de vosotros conocéis, esa es la gatita de mi abuela. Esa es la gatita que aparece en el primer vídeo, que es muy juguetona, es muy adorable y además muy cariñosa. Es una gatita que mi abuela la encontró en un invierno en la calle y era todavía un bebé, pero creció, tiene ya más de 5 años y entonces le gusta jugar muchísimo conmigo, con mi abuela y le gusta estar siempre en el centro de atención. Y como os he dicho anteriormente, eso es el almacén donde mi abuela guarda en invierno la cebolla, ajo, patata, también fruta como las peras y las manzanas. Y encima de ese almacén tenemos el viñedo que en otoño tenemos uvas demasiado ricas y a veces cuando tenemos demasiado también hacemos vino. Normalmente estas uvas empiezan a madurar empezando con el mes de septiembre y si queréis verlo un poquito más de cerca, pues todavía están verdes, pero esperamos un poquito más y ya estarán listos. Y también si queréis ver un poquito detrás de la granja, que es muy estrechito, o sea, no hay mucho que ver tampoco aquí. Vamos a continuar nuestro camino y aquí veremos las leñas que mi abuela guarda para el invierno y digamos esas leñas son el tesoro de mi abuela porque ella siempre dice que son demasiado caras porque el invierno es muy duro y hace falta muchísimas leñas. Normalmente ella lo trae de un bosque que se encuentra a mucha distancia desde casa y se trata de 4 carros de leñas o muchas veces ella lo trae en caballos y por eso son muy caros. Y aquí detrás mía se encuentran unos palos donde mi abuela cuelga el heno para que se seque muy bien en los campos y para que lo protege de la lluvia. Los que habéis visto mi anterior vídeo, ahí aparece esos montonazos de heno que en el interior de ese heno se encuentran esos palos. Mis primeros años de infancia lo viví aquí al lado de mis abuelos, fue una experiencia maravillosa y también me estoy pasando todas las vacaciones aquí con ella. Está maravilloso, me encanta esa tranquilidad de ese pueblo. En ese cuartito guardamos 2 barriles gigantescos donde metemos las ciruelas y para que se fermente y después la fermentación se hace el aguardiente. Y de nuevo podéis ver aquí nuestra gatita bonita que muchas veces se queda dormida por donde le da la gana. Detrás mía se encuentra el huerto con maíz, calabaza, alubia y todo lo que se puede cultivar en esa región. Aquí os quiero enseñar la alubia más de cerca que se enreda a esos palitos muy finos y más atrás tenemos otro viñedo de uva blanca, bueno, eso siendo la uva de mesa. Al lado de la valla mi abuela planta pepinos que se enreda en la valla. Mi abuela lo usa para hacer ensalada y encurtido de invierno. Y como os he prometido al principio del vídeo, os quiero enseñar también los alrededores que son muy bonitos, son verdes y se encuentran ya a poco distancia de casa donde mi abuela tiene su terreno donde cultiva la hierba para la vaca.
Y a tan solo unos pocos metros de la casa se encuentra un pequeño riachuelo que en verano es pequeñito, pero en otoño o en primavera con la lluvia se hace mucho más grande. Es un río que a mí me trae muchos recuerdos de cuando yo era pequeñita. Lo que más me fascina de ese pueblo es la tranquilidad y la pureza del aire. Y la mayoría de la gente que tiene a los abuelos en el campo o a los padres vienen aquí para pasar sus vacaciones porque buscan tranquilidad y librarse del estrés de las ciudades grandes. Pero por otro lado, no solamente venimos aquí en el campo para relajarnos, sino también hay que ayudar a los abuelos porque tienen un montón de trabajo y ellos son muy mayores y hay que ayudarlos. Este año tenemos demasiadas ciruelas, pero todavía no están maduras. Con toda esa ciruela vamos a hacer mermelada de ciruela que aquí en mi zona se come demasiado, sobre todo para desayuno. Con toda esa ciruela no solamente vamos a hacer mermelada de ciruela, sino también vamos a hacer aguardiente, que eso es el licor fuerte, muy rico en alcohol y es muy parecido a la vodka rusa. Hemos llegado a un camino muy rústico. Por esos caminos nunca pasan los coches, solamente pasan animales que van a comer en sus pastos, claramente acompañados de sus dueños. Y también pasan coches de caballos que la gente transporta el heno, la madera y su recolecta en coches de caballos. Y aquí os dejo disfrutar un poquito más de esos paisajes maravillosos de verano. Y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en un siguiente vídeo porque os quiero enseñar un poquito más esos alrededores de ese pueblo. Si os ha gustado ese vídeo, espero vuestros likes, también vuestros comentarios. Y si no queréis perder ninguno de esos vídeos, podéis suscribiros y activar las notificaciones pulsando esa campanita. Besitos, chao chao.